¿Has notado que el sistema tiembla cuando aparece alguien que no lleva uniforme, que no se arrodilla ante diplomas ni reconoce tronos de papel? ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad reacciona con incomodidad cuando alguien se levanta y dice: aprendí solo, sin maestros, sin licencias, sin permisos? Es porque el autodidacta es una sombra que rompe la armonía fingida de los templos académicos. Es el intruso que se cuela en el banquete de los acreditados y deja en evidencia que la mesa no era tan exclusiva como parecía. El poder necesita que creas que tu mente no tiene valor hasta que otro la valide. Te convencen de que sin credenciales eres invisible, como si tu curiosidad no fuese suficiente para atravesar muros y abrir puertas. Pero aquí está el secreto. Los autodidactas incomodan porque piensan sin cadenas, porque no siguen rutas trazadas, porque se permiten perderse para encontrar caminos que nadie había visto antes. Su sola existencia es una grieta en el edificio del control, un incendio silencioso que amenaza con extenderse. Y eso aterra, porque mientras tú te preguntas si eres digno de aprender, ellos ya han construido proyectos, han escrito libros, han creado empresas, han cambiado realidades. Mientras tú esperas el permiso de un maestro, ellos ya han tomado las herramientas y están golpeando los cimientos del orden establecido. El autodidacta es la herejía que el sistema no puede tolerar. Un cuerpo libre en medio de una ciudad de esclavos voluntarios. Lo que vas a descubrir hoy no es una metáfora bonita ni una crítica tibia. Aquí vas a ver por qué el autodidacta es perseguido, marginado, etiquetado como raro, aislado, loco o rebelde. Aquí vas a entender las estrategias con las que intentan neutralizarlo y por qué precisamente esa soledad que parece una condena es en realidad su mayor fuerza. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte cómo puedes dejar de mendigar validaciones, cómo puedes escapar de los espejismos del reconocimiento y abrazar la libertad intelectual que siempre estuvo dentro de ti. Te lo prometo. Al terminar este vídeo, no volverás a mirar tu curiosidad con miedo, porque habrás comprendido que aprender sin permiso no es una amenaza, es tu verdadero poder. El sistema te enseña a venerar las llaves, pero nunca las puertas. Te hace creer que un diploma es la llave mágica que abre mundos, cuando en realidad es un pedazo de metal oxidado que no encaja en ninguna cerradura real. La vida no se abre con títulos, se abre con preguntas incómodas, con curiosidad indomable, con esa capacidad de mirar donde nadie se atreve. Por eso el autodidacta se convierte en un espectro peligroso. Camina por pasillos que otros ni sabían que existían. Atraviesa muros donde otros solo veían límites y demuestra que el conocimiento no necesita guardianes para ser alcanzado. El autodidacta no estudia para aprobar, estudia para entender. No busca quedar bien con un tribunal de evaluadores, busca arrancarle secretos al mundo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras los demás se obsesionan con las notas, él se obsesiona con las ideas. Mientras los demás esperan un examen para mostrar lo que saben, él transforma lo que aprende en proyectos, en acción, en creación tangible. Eso convierte al autodidacta en un ser impredecible. No actúa bajo las reglas del juego, porque su juego es otro. Y cuando alguien no juega bajo las reglas establecidas, el poder empieza a temblar. Piensa en esto. Los templos de credenciales se sostienen en un único dogma, que solo vale lo que ellos certifican. Pero el autodidacta es la herejía viviente que rompe ese dogma. Es el que muestra que un hombre puede aprender programación encerrado en su habitación y terminar construyendo una empresa que compite con corporaciones gigantes. Es el que se convierte en artista sin pasar por academias, en filósofo sin doctorado,
en Pensador sin bibliografía aprobada. Cada uno de esos ejemplos es un puñal que desgarra la ilusión de que el conocimiento pertenece únicamente a los sacerdotes del sistema. Por eso se les ataca, no con espadas, sino con burlas, con etiquetas, con ese veneno invisible que es la ridiculización pública. Se les llama amateurs, improvisados, charlatanes, porque no tienen la bendición de los títulos. Esa es la estrategia. Marginarlos para que parezcan menos peligrosos, desacreditarlos para que sus ideas parezcan humo. Pero lo que el sistema teme no es la ignorancia de los autodidactas, sino su libertad. Porque un autodidacta que se atreve a pensar sin permiso es más difícil de controlar que 1000 titulados que esperan instrucciones. Y aquí aparece el detalle más inquietante. El autodidacta no solo aprende distinto, también piensa distinto. Mientras el resto avanza en líneas rectas marcadas por programas oficiales, él camina en zigzag, se pierde y se encuentra, explora conexiones inesperadas. Esa imprevisibilidad es dinamita en un mundo obsesionado con la uniformidad. Es el loco que ve patrones donde otros solo ven caos. Es el hereje que señala que el emperador está desnudo. Y cuando alguien se atreve a ver lo que los demás fingen no ver, todo el teatro del poder se tambalea. Lo fascinante es que el aislamiento que tanto se usa como insulto contra los autodidactas es, en realidad, su mejor laboratorio. La soledad no es su condena, es su campo de entrenamiento. Mientras el resto se distrae con la aprobación social, el autodidacta se hunde en un silencio fértil donde las ideas crecen sin censura. Es en ese aislamiento donde se forjan pensamientos que más tarde incendiarán sociedades enteras. El autodidacta es el arquitecto invisible que trabaja en las sombras, y cuando aparece a la luz, ya ha construido un imperio mental que nadie vio venir. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de esperar la validación? ¿Qué ocurriría si abrazaras esa soledad que tanto temes, si la convirtieras en tu terreno de batalla? Lo que el sistema llama aislamiento es, en realidad, independencia. Lo que ellos pintan como fracaso es tu mayor ventaja. Y aquí está la paradoja. Cuanto más independiente eres, más intentarán callarte, porque cada paso tuyo es un recordatorio brutal de que sus cadenas son opcionales. Quédate, porque lo que viene es aún más incómodo. Voy a mostrarte cómo el sistema no solo margina a los autodidactas, sino cómo intenta borrar sus huellas de la historia y cómo, a pesar de eso, siempre acaban regresando como fantasmas que no pueden ser enterrados. Y entender esto puede cambiar la forma en que miras tu propia capacidad de aprender y de desafiar lo establecido. ¿Te has dado cuenta de cómo la historia oficial siempre intenta ocultar a los que aprendieron solos? Observa los libros que lees en la escuela, los documentales que repiten los mismos nombres una y otra vez. Todos glorifican a los que fueron legitimados por instituciones, mientras silencian a quienes se formaron en soledad, como si el genio necesitara permiso para existir. Pero si miras más de cerca, verás un patrón inquietante. Detrás de cada revolución, de cada avance radical, siempre hay un autodidacta escondido en los márgenes. Alguien que se negó a aceptar que el conocimiento debía pasar por un sello de aprobación. Los poderosos saben esto. Por eso se esfuerzan en moldear la memoria colectiva. Porque si las masas descubren que los grandes cambios nacieron de personas que no esperaron validación, el mito de la dependencia se desmorona. Imagina el riesgo para ellos. Si cada joven entendiera que puede aprender a programar sin universidad, que puede crear música sin conservatorio, que puede filosofar sin cátedra, ¿qué pasaría con las estructuras que hoy gobiernan el valor del conocimiento? Exacto.
se derrumbarían como templos de arena. Y aquí entra en juego algo más siniestro: el control narrativo. El sistema no solo margina al autodidacta en el presente, también intenta reescribir el pasado para que creas que nunca existió. Cuando uno de ellos logra brillar tanto que no puede ser ignorado, lo reconfiguran, lo presentan como un producto de las instituciones. Así domesticaron la memoria de inventores, escritores y pensadores que en realidad se formaron fuera de las academias, pero que fueron absorbidos por los relatos oficiales como si hubiesen sido hijos del sistema. Es un secuestro de biografías, un robo de la verdad. Sin embargo, lo que no pueden borrar es la esencia del autodidacta, su rebeldía intelectual, esa capacidad de aprender desde la incomodidad, desde la falta de recursos, desde la carencia. Y ahí está su magia. Porque mientras los demás necesitan laboratorios financiados, bibliotecas infinitas o tutores acreditados, el autodidacta convierte cualquier rincón en un aula, cualquier fracaso en un maestro, cualquier error en una herramienta. Esa adaptabilidad es dinamita pura contra un mundo que quiere ciudadanos uniformes, obedientes, domesticados. Lo curioso es que el sistema sabe muy bien cómo defenderse. Desacredita. No necesita silenciar con violencia. Le basta con un susurro venenoso. No es serio, no tiene títulos, es un improvisado. Ese es el mecanismo más eficaz, porque no mata al autodidacta, pero infecta la percepción que los demás tienen de él. Y esa desconfianza colectiva es un muro invisible más poderoso que cualquier cárcel. Sin embargo, lo que ellos no entienden es que el autodidacta no busca aprobación externa, busca impacto real. Puede vivir con la burla porque sabe que su tiempo de reconocimiento no será hoy, será mañana, cuando el mundo necesite lo que él ya estaba construyendo en soledad. Y aquí viene lo más intrigante. Los autodidactas no. Son solo amenazas intelectuales, son amenazas psicológicas, porque en el momento en que uno de ellos triunfa, deja en evidencia a todos los demás. Demuestra que no era necesario el camino oficial, que el sacrificio de años de obediencia fue en parte una ilusión. Es como si un prisionero rompiera las cadenas y se escapara delante de los que todavía se arrastran con grilletes. Esa imagen destruye la narrativa de que la prisión es inevitable. Y es justo eso lo que el sistema no tolera. La prueba viva de que las cadenas siempre estuvieron abiertas. Y aquí viene lo más intrigante. Los autodidactas no son solo amenazas intelectuales, son amenazas psicológicas. Porque en el momento en que uno de ellos triunfa, deja en evidencia a todos los demás. Demuestra que no era necesario el camino oficial, que el sacrificio de años de obediencia fue, en parte, una ilusión. Es como si un prisionero rompiera las cadenas y se escapara delante de los que todavía se arrastran con grilletes. Esa imagen destruye la narrativa de que la prisión es inevitable. Y es justo eso lo que el sistema no tolera. La prueba viva de que las cadenas siempre estuvieron abiertas. Por eso el triunfo del autodidacta no se celebra, se oculta, se relativiza, se minimiza, se atribuye a la suerte o al talento innato, pero nunca a la disciplina de haber aprendido por sí mismo. Porque reconocerlo sería aceptar que todos los años de sumisión, todos los rituales de obediencia y todas las validaciones externas no eran necesarios. Y nadie que se ha pasado media vida arrodillado ante los ídolos de papel soporta esa verdad. El éxito de un autodidacta es como un espejo cruel que devuelve un reflejo insoportable, el de la propia cobardía. Por eso surgen las voces que intentan despreciar. No te dicen, me duele tu libertad. Te dicen, eso no es serio, no es lo mismo, te falta respaldo.
Es un mecanismo de defensa colectivo, porque si admiten que tú has conseguido lo que ellos nunca se atrevieron a intentar, entonces toda su identidad construida sobre obediencia se derrumba como un castillo de naipes. Y aquí aparece lo verdaderamente maquiavélico. No necesitan que el sistema les ordene atacar al autodidacta. Son ellos mismos, los obedientes, quienes se convierten en guardianes voluntarios del orden establecido. Es la mentalidad de rebaño disfrazada de prudencia. Fíjate cómo funciona. Basta con que alguien empiece a destacar sin credenciales para que alrededor suyo se encienda la hoguera de las críticas. No porque lo que haga sea malo, sino porque su existencia pone incómodos a los que prefieren vivir de rodillas. Es el esclavo que insulta al que escapa, no por odio, sino por miedo a descubrir que él también pudo haber huido. Y esa psicología colectiva es el arma más poderosa del sistema. No necesita cárceles de hierro cuando tiene cárceles mentales construidas con la complicidad de millones. Aquí está la paradoja. El autodidacta soporta la soledad no solo porque no tiene apoyo, sino porque su libertad hiere demasiado. Su aislamiento no es fruto de la falta de contacto, sino del rechazo que despierta en los demás. El autodidacta se convierte en el recordatorio incómodo de lo que pudieron ser y no fueron, y por eso el grupo lo expulsa. Es el precio de la independencia, incomodar a los demás con tu mera existencia. Y lo que para muchos sería un castigo, para el autodidacta termina siendo su mayor ventaja, porque en esa distancia se fortalece, se entrena, afila su mente lejos del ruido. La historia está llena de ejemplos, aunque pocos se atreven a nombrarlos. Piensa en los visionarios tecnológicos que jamás terminaron la universidad, en los artistas que jamás pisaron una academia, en los pensadores que fueron ridiculizados en vida. Todos fueron primero condenados al ostracismo, señalados como herejes, y luego glorificados cuando ya no podían defenderse. El sistema siempre actúa igual. Primero te entierra bajo desprecio, y si no puede apagarte, intenta apropiarse de ti después de muerto. Pero en ese proceso queda expuesta la verdad, que nunca dependiste de ellos. Y esto es lo que más duele. Cuando un autodidacta demuestra con hechos que la prisión era ilusoria, destruye siglos de dogmas con un solo gesto, porque no hay argumento más poderoso que la evidencia viva. No importa cuántos discursos repita el sistema, no importa cuántos títulos exhiban los guardianes del templo, frente a un creador libre, frente a alguien que se levantó desde la nada y construyó algo real, todas esas credenciales se convierten en máscaras de cartón mojadas bajo la lluvia. Por eso quiero que entiendas lo siguiente. Tu curiosidad es peligrosa, no porque te lleve al error, sino porque te conduce a un terreno donde ya no dependes de nadie. Y el sistema no soporta que no lo necesites. No soporta que seas autosuficiente. La verdadera amenaza no es que descubras algo nuevo, es que descubras que puedes hacerlo solo. Porque una mente que ya no necesita cadenas se convierte en una mente ingobernable. Quédate conmigo, porque aún no hemos tocado lo más oscuro. Como el poder, consciente de esta amenaza, ha diseñado toda una arquitectura de distracciones y recompensas. Artificiales para mantenerte atado, para que incluso cuando creas que eres libre, sigas siendo un prisionero que nunca se atreve a usar la llave que lleva en el bolsillo. Y cuando entiendas esa maquinaria, cuando veas las piezas que encajan unas con otras, comprenderás por qué el autodidacta es el enemigo más temido de todos. El sistema no teme a tus errores, teme a tu despertar. Y por eso llena tu vida de ruidos, de pantallas que te distraen, de notificaciones que te arrastran a la obediencia digital. Te ofrecen recompensas inmediatas,
aplausos virtuales, insignias huecas, todo con tal de que nunca mires hacia adentro. Porque si un día apagas el ruido y escuchas tu propia mente, descubrirás que no necesitas su permiso para crear, que no necesitas su título para pensar, que no necesitas sus cadenas para avanzar. Y ese día, ellos pierden. El autodidacta es un virus en el sistema, porque demuestra que la independencia es posible. Cada vez que alguien se levanta y dice, «Lo aprendí solo», destruye la narrativa oficial como un rayo en medio de un cielo en calma. Ese rayo asusta, pero también ilumina. Y hoy quiero que entiendas que tú puedes ser ese rayo. No necesitas esperar la aprobación de nadie. No necesitas mendigar credenciales. Tu curiosidad es suficiente. Tu hambre de saber es suficiente. Tu libertad mental es suficiente. La conclusión es clara. Aprender sin permiso es el acto más revolucionario que puedes hacer en un mundo que vive de validaciones externas. Tu mente es tuya, no de las instituciones. Tus ideas son tuyas, no de los tribunales. Tu camino es tuyo, no de los guardianes del templo. Y cuando decides caminarlo, cuando te atreves a pensar con independencia, te conviertes en lo que más temen: un individuo ingobernable, impredecible y libre. Así que aquí está mi invitación. Suscríbete si quieres seguir explorando este lado oculto de la realidad. Si quieres atravesar conmigo los muros de este sistema que finge ser invencible. Y escribe en los comentarios una frase que será nuestro pacto secreto. Pienso sin permiso. Esa será la señal de que entendiste el mensaje, de que no estás dispuesto a seguir encadenado. Me despido, pero no como todos. No con un adiós, sino con una advertencia. A partir de hoy, cada vez que alguien te intente convencer de que sin credenciales no vales nada, recuerda esta verdad y sonríe. Porque ellos siguen atrapados en un teatro de sombras, mientras tú ya sabes dónde está la luz. Nos vemos en el próximo video, si es que el sistema no logra apagarte antes.